En la cabina de Ondas de la Montaña, gente que maneja muy bien la opinión. Punto de vista. Punto de vista. Los comentarios, las opiniones y análisis con la gracia que tiene la política. Punto de vista. Dirige Rubén Darío Benjumea. Punto de vista. Decimos todo. Y amigos oyentes de Punto de Vista, tengan todos muy buenos días. Saludamos a toda nuestra gran audiencia, a nuestra toda gran y pequeña audiencia que tenemos en Medellín y en Antioquia, y a todos los que nos leen cada 8 días a través de Punto de Vista rdb.com. Este es el programa número 75 para hoy sábado 19 de julio del año 2014. Si debíamos pecados, mi querido amigo César Augusto, los hemos pagado desde esta madrugada hasta hace 3 segundos que visité el retrete. Tenemos visitantes importantes en nuestra mesa de trabajo. Mi querido, apreciado, admirado exconcejal de la ciudad de Medellín por el Polo Democrático Alternativo, Carlos Ballesteros Barón. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Rubén, a todas y a todos los oyentes, a los demás compañeros de la mesa de trabajo. Hoy tenemos un tema muy importante, muy importante. Ayer inclusive una persona me preguntaba, hombre, ¿qué hay para el programa mañana? Y yo, vamos a hablarlo del plan parcial del sector de Naranjal. Y yo siempre lo he visto así porque como aquí en la ciudad, o por lo menos en nuestra planeación, nos han metido a punta de planes parciales, muchos micos y muchas circunstancias impuestas por el Estado, por encima de la ciudadanía, por encima inclusive de los derechos. Recordé lo que pasó con la hoy admirada plazoleta Botero, mi querido César, que a usted le tocó. Claro que sí, una obra de finales de los 90s, que desplazó a muchas trabajadoras sexuales, a muchos venteros informales, peluqueros, muchísimos comerciantes tradicionales que tenían allí establecidos sus negocios, y a la berraca, eso, concertación muy poca, si es que hubo en algún momento. Y es el ejemplo que colocábamos en el programa anterior, en el Estado debe responder, cuando hablábamos de lo que está pasando con el tranvía de Ayacucho, pero recordábamos obras que el doctor Ballesteros conoce muy bien, como el Parque Bicentenario, por ejemplo, o también el Metroplus en la calle 30 y en la carrera 45 hacia Manrique, temas bien sensibles. Entonces la invitación para todos nuestros oyentes para que nos acompañen durante esta hora en la que hablaremos del plan parcial de renovación de Naranjal y Arrabal, que ese es como el apellido de ese nombre, porque uno conoce Naranjal, pero Arrabal muy poquito. Así se llama, plan parcial de renovación de Naranjal y Arrabal. Y Camilo. Además hay una cosa que me parece importante resaltar, y es que lo están manejando con un perfil muy bajito. Completamente. No se está notando tanto lo que está haciendo allí, de eso es lo que vamos a hablar, Camilo. Completamente. Buenas tardes para todos. Y ligado todo a un tema transversal, el POT, que ya va en su versión número 16, ya se está comenzando a ambientar el tema en el Consejo de Medellín, y estamos esperando entonces que se pueda presentar para poderlo conocer en su última versión, que hasta ahora pues Planeación ha dicho que ellos escuchan, proponen, reformulan, pero que todavía no sabemos a quién se escucha, porque el Consejo Territorial de Planeación trabajó fue sobre un POT con una versión muchísimo más anterior a la que se está trabajando ahora. Sí, le agradecemos también al amigo John Graciano, gracias a él llegamos a todos los receptores de los 1350 de Ondas de la Montaña. Recuerden que también nos pueden escuchar a través de www.ondasdelamontana.net. Excusamos también a nuestro amigo y compañero de la mesa de trabajo, Adolfo León Ospina Mejía, que se le fue la mano en la flor de Jamaica. Un saludo para él y una pronta recuperación. Sí, nosotros sabemos lo que es eso. Bueno, Rubén Darío, pero venga, estamos esperando, ojalá pueda llegar, porque sabemos que a veces hay dificultades, Maribel Villafandiño. Ella es nuestra otra invitada en el día de hoy, es la persona que probablemente más le ha metido el hombro a lo que está pasando en el sector de Naranjal, conoce muy bien esa zona, tiene un liderazgo muy amplio allí, y aunque no es residente, es una de las personas que le ha dolido profundamente los errores que se han cometido por parte de la administración y de los planificadores urbanos
con el sector de Naranjal y Arrabal. Y hemos invitado al doctor Carlos Ballesteros al programa porque él es casi que vecino de esa zona. Él tiene su oficina en el sector del Éxito de Colombia, muy cercano a Naranjal, y les lleva algunas asesorías jurídicas a los afectados por estas obras. Entonces, por eso nuestros invitados del día de hoy. Doctor Carlos Ballesteros, para que hagamos unos 2 minuticos de tiempo para esperar que Mamá Maribel llegue a los estudios acá de la emisora, yo sí quisiera preguntarle, lamentable lo de Rodrigo Saldarriaga. Sí, o sea, eso es como ir emberracado por el premio de montaña y no ponerse la camiseta. Sí, muy desafortunado el momento en el cual ocurre pues el fallecimiento de Rodrigo, una persona que tenía mucho que dar, teníamos muchas expectativas en el Congreso de la República. Era una persona muy especial que movía muchas ideas, era muy creativo. Además, él parecía, respetando obviamente a la clase política, parecía que no fuera político haciendo política. Uno lo veía en las campañas para la gobernación, las campañas ahora la última para la Cámara, y era una persona que era un espectáculo en el mejor sentido del término, y se burlaba muy de frente de los políticos, haciendo muy buena política, muy buena pedagogía, y eso gustaba mucho a la gente porque generaba la idea de que es posible que se cambie una sociedad a través de situaciones o personas completamente distintas. Eso para mí era Rodrigo, una persona que además manifestaba permanentemente y transmitía su indignación frente al estado de cosas como está, y eso va generando pues todo un movimiento muy interesante que, digamos, no concluye con que él tenga una buena participación en el Congreso porque no alcanza siquiera a posesionar, pero yo creo que Rodrigo está presente, y yo pienso que el Polo Democrático Alternativo va a saber canalizar todas esas ideas, todo ese pensamiento, toda esa vitalidad, y que creo que tenemos la obligación de hacerlo, evidentemente, porque es que uno no puede pensar que si las personas se van, las ideas también se vayan. Las ideas quedan, las propuestas quedan, el impulso, la motivación queda. Yo recuerdo que cuando hacíamos campaña, yo para el Consejo, él para la gobernación, yo estaba fundido al final de la campaña, pues porque son campañas muy agotadoras, y nos reuníamos en la plaza pública y él decía que él quería que esto durara un año más. Entonces yo me sentía como una persona muy acabada frente a una persona muy vital, porque eso es lo que mostraba permanentemente. A mí siempre me pareció algo bastante paradójico, pero además nos da una idea de lo que era Rodrigo Saldarriaga. Esto en la parte política, porque desde el punto de vista ya artístico, de lo que era su actividad profesional, pues obviamente es una figura muy resaltada por todos los medios de comunicación aquí en Colombia, y creo que faltaría pues, y tendríamos mucho que hablar sobre Rodrigo, su personalidad, su valor como artista, porque siempre él realmente sintió que estaba representando un buen papel, lo disfrutaba permanentemente y nos dejó mensajes maravillosos, jamás pues lo olvidaremos. Bueno, ¿y el Polo cómo ve a Víctor Correa, el posible reemplazo de Saldarriaga? Pues a ver, yo personalmente creo que Víctor es una persona sumamente valiosa. Obviamente uno no puede comparar personas. Tiene una virtud también. Víctor está muy joven. Claro, eso todavía hay que aprender. Pero es una virtud además. Ah, totalmente. Porque eso nos muestra que hay un partido que tiene también vitalidad, que tiene gente joven, que tiene gente para mostrar. Víctor me parece que es una persona que tiene muy buenas ideas, ha trabajado temas puntuales bien interesantes, ha sido un buen líder en esos temas. El tema cafetero lo ha manejado con bastante vehemencia, el tema de la educación, y obviamente él está terminando medicina. Él también maneja mucho y de una manera muy crítica el tema del sistema de salud. Yo tengo muy buenas expectativas frente a Víctor. Yo creo que va a ser uno de los congresistas que va a resaltarse en este congreso que comienza mañana a funcionar. Es el segundo más joven, entiendo, de los que se posesionan ahora, y realmente creo que va a dar mucho que hablar porque es un muchacho muy bien ubicado, muy locuaz. Es una persona que me parece que tiene muy claro además los postulados del ideario de unidad, que es del Polo Democrático Alternativo. Yo tengo muy buenas expectativas frente a la labor que va a realizar Víctor Correa.
Bueno, se me pasó a abrir con esto que tenía aquí anotado. No puedo dejar pasar, y yo sé que a usted le interesa también, doctor Carlos Ballesteros, este tema, y es que en buena hora, a principios de la semana, la Corporación Autónoma Regional Río Negro Cornare, acaba de emitir una resolución en la que suspende el proyecto habitacional y comercial que denunciamos la semana inmediatamente anterior, Lagon Country and Suite, que estaba adelantando, que pretendía adelantar en un bajo que está especificado a través del POT de Río Negro, que solamente es para inundación, para que el río Nare, en para las regular zonas de las aguas crecidas del río Negro, tenga ningún inconveniente. Ellos pretendían hacer un proyecto ahí que valía alrededor de, por encimita de los 50.000 millones de pesos, de calculo yo más o menos, porque hasta calculista me volví. Pues bueno, ya Cornare les ha suspendido ese proyecto, y en buena hora pues le hemos ayudado a la ciudadanía para que no siga cayendo en las manos de los proyectos que estos zampones familiares del gobernador de Antioquia están adelantando en diferentes sectores de Medellín, en Antioquia y en otras partes del país. Ahora eso ha sido un San Benito para la construcción, porque nos han llamado, y aparte, siguiendo con este cuento de las constructoras, que muchas constructoras están repotencializando edificios que todavía no han sido denunciados. O sea, la cosa es de una magnitud que no nos alcanzamos a imaginar, porque es el remanente, yo pienso que de los últimos 15 años en nuevas construcciones aquí en la ciudad de Medellín. Y ya hay algunas viviendas, las llamadas VIP, que han tenido que ser repotenciadas. Viviendas de interés prioritario. Sí, y eso todo este tema que ustedes plantean está ligado a lo que vamos a hablar hoy, ese proyecto de renovación de Naranjal y Arrabal. Doctor Carlos, ¿por qué no intentamos, César, excúseme, intentar delimitar qué sector es para que la gente allá se ubique? iba. Perfecto. Naranjal, el río Medellín, la autopista, la carrera 65, y no sé si al frente también cubra alguna parte, la canalización que va por el metro y la calle San Juan. Yo creo que eso sería básicamente este territorio del que estamos hablando, o puede ser más amplio. Pues a ver, has definido hasta la avenida San Juan, que es la calle 44, la calle sí. 44, que hace parte de lo que sería Naranjal. Sí. Arrabal es lo que sigue a continuación de la avenida San Juan. Son 2-3 cuadras aproximadamente que también hacen parte de este proyecto. O sea, pero la definición que da César, pues geográficamente me parece bastante acertada, porque va hasta la 65 efectivamente, y es agregándole ese espacio de Arrabal, sería lo que conforma pues el objeto del plan parcial. Muy bien. Por toda la Plaza de Toros. Exactamente. Todo el Sí. sector de la Plaza de Toros. Sector Es de esa Plaza de zona. Toros, es al frente de Macro, llegamos a San Juan y llegamos a la canalización, que es por donde va el viaducto del metro de Medellín. Hace parte de la comuna 11 de Laureles. Así es. Uno piensa que esa es una de las comunas mejor ubicadas de la ciudad, si no la mejor ubicada, con un terreno completamente llano, mucha infraestructura pública, y que todo es zona de ricos. Pues esta zona no lo es, y es la entrada a ese sector, y probablemente eso haga parte de los argumentos para que ahora se dé esa renovación. Pero no lo es hoy, Claro, porque eso es un puntazo. Claro, Claro que sí. Yo pienso que es de la tierra más valiosa que tiene Medellín en Sí, este momento, sí. por lo que acaba de decir, de plantear César. Está muy cerquita de la Alpujarra, caminando en 3 minutos. Está muy cerquita de todo. Tiene muy buena infraestructura pública cercana, muy buena infraestructura privada cercana. Tenemos centros comerciales muy cercanos, está el Éxito muy cerca, No, está la estación del metro, o sea que es una zona absolutamente valiosa, costosa. doctor Carlos, está Pero al lado de tiene hasta Suramericana, buenos que son vecinos. son los ricos de este país. Está al lado de la sede suramericana. Y yo creo que eso debe pesar mucho también. No, pues claro, o sea, estamos ubicados yo insisto en que es la parte más valiosa que tiene hoy Medellín desde el punto de vista de la tierra. Está muy cerca de la Bolivariana,
limita prácticamente con Laureles, con Conquistadores. O sea, realmente es una tierra muy atractiva, y por ser tan atractiva aparece una fuerte tensión, que es la que yo creo que vamos a conversar más adelante. Le voy a poner el hermanito de ese proyecto, lo que van a hacer ahí. Va a pasar lo mismo que pasó con Ciudad del Río. Sí, efectivamente tiene ciertas similitudes, pero también tiene unas diferencias enormes. Sí, claro, por la clase de personas que están Correcto. asentadas ahí, eso no tiene la mayor duda. Pero realmente antes de Ciudad del Río, eso era un lote. O sea, Ciudad del Río era un lote ahí de una fábrica que no habían querido vender, negociar, etcétera, etcétera. E inclusive era hasta inseguro ese sector. Claro. Sí, señor. Bueno, ya está con nosotros Maribel Villa, a quien le agradecemos mucho por acompañarnos en el programa de hoy. Maribel es una dirigente social del sector de Naranjal, conoce muy de fondo la problemática que en esta comunidad se vive, y es la persona que más activa hemos visto nosotros. Hay líderes muy comprometidos allí, pero es a quien vemos en todas partes dando la cara por defender los derechos de la gente que allá habita y trabaja. Maribel, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Y ya hablábamos con el doctor Ballesteros sobre más o menos dónde está ubicado Naranjal, pero ese apellido que tiene ahí al ladito, Naranjal y Arrabal, ese pedacito de Arrabal, ¿dónde está bien ubicado? ¿Dónde está ubicado Arrabal? Buenas tardes a todos los oyentes de Ondas de la Montaña. En la pregunta, César, que vos me haces, está ubicado al frente de Naranjal. Es un barrio vecino a Naranjal, que también tiene la problemática de que va a ser intervenido por el municipio a través del plan parcial. En este plan parcial, más o menos, ¿desde cuándo venimos hablando de él? Porque ahora que ya empezaron las obras, la comunidad empieza a enterarse. Uno va por la 65B, ya no está el taller donde yo colocaba las plumillas, donde me afinaban las bujías o los frenos del carro. ¿Qué pasaría? Porque muchos pasamos desapercibidos por ahí. Pero ¿hace cuánto se está hablando de ese proyecto? ¿Desde cuándo viene, Maribel? Desde donde yo tengo conocimiento, desde el año 2006. Se está hablando del plan parcial, pero desde el año pasado, no, desde hace más o menos 4 años, se viene materializando la ejecución del plan parcial. Doctor Carlos, estas obras ya venían planeadas y se están desarrollando, en muchos casos atropellando a las comunidades, y yo recuerdo que usted en el Consejo de Medellín planteaba, aquí hay muchos proyectos, en el papel hay muchas obras escritas, ¿por qué no las desarrollan todas? ¿Por qué no han hecho la construcción o el desarrollo urbano que se tiene planeado, que está escrito en el Club El Rodeo? ¿Será que ahora no pueden meter retroexcavadoras y a la policía y al ESMAD a golpear a los dolientes? Sí, hay algo que vale la pena destacar y que César lo está planteando en su inquietud. Es la manera como desde el gobierno, en este caso el gobierno local, se trata a las distintas comunidades a pesar de estar en situaciones similares. Cuando hablamos del gobierno de Alonso Salazar, en el plan de desarrollo del municipio de Medellín se tenía definido adelantar una serie de intervenciones en lo que hoy es el Club del Rodeo. Y yo recuerdo que yo le pregunté como concejal de la ciudad de Medellín al director de planeación cómo iba ese proyecto. Me parece muy importante, muy interesante, y la respuesta que me dio fue, es que con ellos es muy difícil negociar. Me quedó eso sonando, porque entonces con los ricos se negocia y a los pobres se les impone, porque yo hacía el paralelo con lo que fue el Parque de Bicentenario, todo ese problema que hubo, y allá nunca hubo la posibilidad real de negociar, todo fue impuesto, a pesar de que algunos concejales, yo también parte de ellos, insistimos permanentemente en que se negociara, pero es importante ver cómo es el tratamiento tan distinto. Acá se impone, a ellos se trata de negociar, y si son tan difíciles de negociar, no se adelantan los proyectos. Es un tratamiento que nos muestra realmente para qué sector de la población muchas veces se trabaja desde los gobiernos locales. Es que yo creo que el meollo del asunto es en que se pretende desalojar a los habitantes de este sector, pero sin antes asegurar ni explicar hacia dónde van, hacia dónde irán, cuál es ese nuevo lugar donde van a habitar. Sí, pero precisamente a mí me gustaría que habláramos un poquito para canalizar la conversación, que está muy importante, y que Maribel y también doctor Carlos nos ayudaran
precisamente a describir las características de la población que está ahí. Y una inquietud, ¿cuántas personas, Maribel debe conocer ese censo? ¿Cuántas personas, cuántos personas comerciantes? ¿Y qué se hace ahí en Naranjal y Arrabal? O sea, ¿cuál es la tipología? ¿De dónde vienen? ¿Qué se hace? Porque la excusa del Estado, precisamente para la intervención de estos sectores, es que a todo el mundo lo echan en la misma bolsa. O sea, a todo el mundo lo echan en la misma bolsa. Entonces, a uno lo califican, si hay una naranja podrida, todos estamos llevados del berraco y estamos podridos. Y uno encuentra personas muy valiosas, personas trabajadoras que salen en la dinámica del empleo informal a conseguirse el diario y que van a ser desplazados de ese sector. Maribel, ¿cuántas personas y qué unidades productivas se encuentra uno en Naranjal, en lo que queda de Naranjal? ¿Y qué se ofrece ahí? Con los problemas que hay y con los servicios que se prestan de manera informal y formal, ¿cierto? O sea, ¿qué es lo que hay ahí, en ese sector de la ciudad? Bueno, primero que todo, redondeando la idea, ¿Naranjal, Arrabal o solo Naranjal? Los dos sectores que están interviniendo. Bueno, ambos sectores, aproximadamente contando niños y todo, más de 3.500 personas. Entre habitantes, entre comerciantes, entre trabajadores de la mecánica automotriz y entre mecánico informal, entre vendedores de chance, entre vendedores de dulces, entre los de las chazas, restaurantes, pues toda clase de tipología vemos allá. Es que lo impactante, precisamente como lo dice Maribel, es una población muy variada. Usted encuentra desde personas económicamente muy poderosas hasta personas que realmente a duras penas subsisten. Encuentra desde el comerciante organizado hasta el comerciante informal totalmente desorganizado. Encuentra desde el casateniente, porque hay personas que tienen varias propiedades que alquilan, hasta el inquilino que vive en una piecita pues prácticamente, o que vive arrimado prácticamente al lado de uno de esos establecimientos. Usted encuentra ya de todo, es una población bastante diferente. Y eso, lo que pregunta usted, Rubén, es bastante claro. O sea, yo creo que el Estado debería de hacer una diferenciación bastante detenida de ello. Pero yo quisiera conceptualizar algo. Pienso que es difícil que uno pudiera sostener que no se puedan hacer obras en una ciudad. Necesariamente obras se tienen que hacer, se deben hacer y se van a seguir haciendo. Ese no es el problema, ni creo que pueda ser la discusión. Uno no puede decir que se quede paralizada una ciudad o que siga creciendo de manera tan desorganizada. El Estado tiene que intervenir. Pero el reto que tiene el Estado es que las personas que se afecten queden por lo menos en las mismas condiciones. Ese es el reto. Y para ello, en una población como esta, hay un instrumento básico que nuestro Estado no ha sido capaz de organizar. Eso se llama el censo poblacional. Y para mí es el primer problema que encontramos en Naranjal. Naranjal, Arrabal. Menos complejo Arrabal por la composición también de esa población, mucho más complejo Naranjal, pero allí no hay un censo bien elaborado. Y eso sí hay que criticarlo, porque el censo es el que va a determinar cuáles son algunos de los beneficiarios. Ese es, digamos, el problema para mí fáctico más complejo. El segundo problema tiene que ver con las llamadas compensaciones, porque si usted habla con los representantes del municipio de Medellín, ellos afirman que las personas tienen compensaciones, hay un decreto, y usted mira, efectivamente hay un decreto, pero desafortunadamente esas compensaciones no se compadecen con lo que quiere la Constitución política al definir el Estado Social de Derecho, o sea que realmente no colocan a la situación en condiciones por lo menos iguales a las que tenían. Ese es el otro problema que creo que estamos viviendo permanentemente. Y lo otro es que cuando estamos en presencia de una población tan vulnerable, especialmente los mandos medios, que son los que se interrelacionan pues con estos habitantes, se aprovechan, abusan permanentemente de esa situación, desorientan a la gente de manera permanente, que muchas personas teniendo derechos renuncian absolutamente a ellos porque llegan la autoridad administrativa, además muchas veces con la fuerza pública, y no lo hacen formalmente para no dejar huella. Pero entonces usted imagine esta población cuando viene un funcionario del municipio que le dice: usted se va porque aquí voy a traer unas retroexcavadoras dentro de 8 días. Y esa persona no tiene ni con qué pagar un abogado, y entonces se asustan y entregan cualquier cosa, que es lo que ha pasado reiterativamente allá en la población. Yo quiero contarles que el año pasado hicimos una rueda de prensa con Maribel en el sector para contar cómo iba el proceso y las afectaciones de mucha gente, porque no se les había
resuelto la situación a quienes ya habían entregado los locales o sus viviendas en la zona y se habían ido a trabajar a un famoso caracol por los lados de la Terminal del Norte, pero no en locales comerciales, sino en unos contenedores, donde difícil que la gente los ubicara, los clientes habituales, y donde no podían desarrollar de manera adecuada ese trabajo que estaban acostumbrados, uno. Pero lo otro, un señor se arrima y le dice a uno de los funcionarios públicos, que aparecieron muchísimos a la rueda de prensa a la que no estaban invitados, pero que obviamente podían ir, le dice: oiga, pero es que ustedes no hicieron bien el censo, usted no incluyó, voy a poner un ejemplo, a Pisingo. Ah, no, yo pregunté por Pepito Pérez y nadie lo conocía. Y dijo: no, es que usted no puede preguntar en una zona de talleres de mecánicos por Pepito Pérez, sino por Pisingo. Pisingo lleva más de 17 años viviendo acá y no aparece en el censo porque ustedes no hicieron bien el censo. A eso le falta también mucho de componente social. Y además el censo que se hizo allí no es un censo técnico, no hay un responsable de la administración, tiene apoyo de algunos sectores de la comunidad, pero cuando es una comunidad tan distinta, tan diferente, además hay muchas manipulaciones de ciertos sectores políticos, entonces a veces es como: Maribel, yo la meto usted en el censo si se porta bien conmigo. O sea, son cosas como esas que nos da un instrumento totalmente endeble, débil, que está generando y va a generar muchos problemas. Muchísima gente queda por fuera y a muchas personas le han dicho: el censo se cerró. Eso obligó a que hiciéramos un derecho de petición oficial para que nos digan si se cerró o no, y la respuesta es totalmente vaga y contradictoria. El municipio ahí está muy enredado con esa manera como ha adelantado ese proceso. El censo tiene además otro componente complejo, que es el que planteaba hace un momento, el tema de la participación, porque yo lo que creo es que la gente tiene que participar activamente en la construcción de la ciudad. Aquí se dan elementos no de participación, sino de asistencia. Si usted le pregunta al municipio, ¿la gente participó? Claro, vea las listas y vea que hicimos una reunión hace 15 días, hace 8 meses, hace 10 meses, y esa reunión le cuenta lo que ya definió el municipio. O sea que realmente no hay ni una participación ni una concertación, esa es una conducta reiterativa regular, porque adicionalmente sí creo que hay dos afanes distintos. Yo lo hablo ya como abogado y aquí es muy evidente el tema, cuando el afán del gobernante es uno, el afán jurídico es distinto, son dos tiempos distintos. Y entonces el gobernante quiere mostrar obras y hay que sacar obras, y si no, ¿para qué estoy yo acá? Y la parte jurídica dice: pero es que esto tiene que adelantarse una serie de pasos, hay que respetar derechos, y entonces son dos visiones tan distintas que nos muestran resultados bastante desastrosos, pero desafortunadamente afectando seres humanos, afectando la dignidad. Es la parte que más nos preocupa. Sí, si bien es cierto, estas obras de infraestructura es completamente cierto, para poder desarrollar el plan de ordenamiento territorial y el plan de desarrollo, es completamente cierto que hay que apostarle a la infraestructura. Lo que pasa es que estas obras de infraestructura dejan ese componente social a un lado. Entonces parece como si también les faltara sentido común y una parte muy importante, que es el asunto de la técnica dentro del proceso jurídico. La ley 388 del 97, que es la que permite realizar todos estos planes parciales, permite entonces adicionar cierta parte del componente financiero, reservar cierta parte del componente financiero para poder ejecutar todos estos planes parciales. Pero la ley 1454 o la ley orgánica de ordenamiento territorial, que aplica para nosotros desde el año 2012, tiene dentro de su objeto tres partes fundamentales que parece que la administración municipal no ha tenido en cuenta, que es la sostenibilidad, la participación, la solidaridad y la equidad territorial. Entonces lo que se evidencia es un afán para que la administración deje entonces un montón de obras, pero entonces el asunto social se lo dejan relegado pues como al vaivén. Es como si las comunidades tuvieran que ser unas veletas. Exacto, como bueno, yo lo saco de aquí, pero pues ya usted ya verá entonces dónde se organiza. Porque entonces finalmente terminamos con desplazamientos, y eso es lo que no se quiere, obviamente. Es un desplazamiento muy camuflado. Claro, y entonces maquillado. Hay una justificación frente a buena parte de la sociedad, porque vea cómo está quedando la ciudad bonita. Claro. La ciudad para mostrar. No, inclusive, y yo dejé punta el comentario, escúcheme César,
Yo dejé el comentario en punta que cuando ayer alguien me preguntaba que qué tema íbamos a tratar el día de hoy, yo dije que íbamos a hablar del Plan Naranjal y yo manifestaba que eso tenía pues de largo como de ancho, porque tiene una complejidad muy alta precisamente por las personas que están asentadas en este sector, y muchas personas que saben del cuento dicen, hombre, es que lastimosamente hay que desplazar para poder progresar. O sea, ese es un imaginario colectivo absolutamente hasta fascista, claro. Para medir el progreso, o sea, por encima de quiénes nos vamos a meter para poder hacer. Lo que pasa es que recuerde que el Estado tiene que propender por el bienestar general por encima del bienestar particular, pero un Estado social de derecho no puede entonces simplemente descuidar una comunidad que ha llevado durante mucho tiempo, casi toda su vida, desarrollando otras actividades. Además también es un sentido común. Es que usted no puede desplazar un montón de gente, porque es que eso no va a ser una solución, eso va a ampliar el conflicto. Y yo quiero aprovechar para preguntar por un amigo de Rubén, ¿qué papel ha jugado la personería, la actual personería de Medellín en todo este proceso, Maribel? Pues es otra cosa que desgraciadamente la comunidad de Naranjal, los mismos trabajadores y habitantes dicen que es lo mismo que el municipio, que en vez de acompañar, antes van a inclusive amenazar o a engañar, porque pasaba un caso con la semana pasada un desalojo en Naranjal, donde habían algunos trabajadores pues que eran subarrendatarios del local, hicieron el lanzamiento, ahí vivía un señor de la tercera edad, y este señor fue totalmente engañado por los derechos humanos, donde le llenaron unos papeles y le dijeron que se fuera para un albergue de ancianos, que ya tenía la comida y la dormida, cuando el señor ya estaba ubicado y él ejerce la mecánica automotriz. Para él es una humillación. De igual manera me cuenta que estuvo sacando los papeles del CISBEN, que él tenía su carnet y que ya no aparece inscrito en el CISBEN. Entonces es una manipulación total. Otra cosa es que la forma de dividir la comunidad es que, suponiendo yo soy el patrón de 5 trabajadores, venga, yo arreglo con usted y dejemos ir a los trabajadores. Entonces allá se crea una brecha y se descompone totalmente la comunidad. Entonces es grave que se presten los líderes comunitarios, porque me toca pues ser muy realista. Los líderes comunitarios que ya conocen las normas, conocen el plan parcial, y es totalmente manipulado, y también es manipulada una población. Entonces me parece pues que, como lo dice el doctor Ballesteros en una reclamación administrativa que se está haciendo, que es totalmente inmoral, que pues yo pienso y critico que la moralidad como ejemplo la debe dar la administración. Entonces, ¿cómo podemos hablar de paz? ¿Cómo podemos hablar de tantas cosas que se dicen que es totalmente una mentira, que el que da el ejemplo no lo da? Bueno, hay otro tema que me parece bien importante acá, y es cuando uno habla de obras de progreso y de mejoramiento de la comunidad, uno dice qué bueno, le van a mejorar las condiciones a esa comunidad, y resulta que es la primera afectada. Se vive en cada obra que se hace en la ciudad, se piensa el desarrollo pero sin la gente que habita tradicionalmente ahí, que sería la que tiene el derecho adquirido. Entonces uno escuchaba en el pasado, no sé ahora si ese tema lo manejan mucho de pronto en el Consejo, Camilo, que es muy asiduo allá, reubicación en la zona de las personas que se ven afectadas por una obra, reubicación en altura. Eso se dio con el caso de la quebrada Juan Bobo, por allá en la nororiental, hace muchos años, pero ahora en el Parque Bicentenario dicen vamos a hacer una obra para mejorarle las condiciones a la comunidad, y resulta que no se sabe a cuál comunidad, porque la comunidad de ahí se va desplazada para cualquier otra parte y no va a disfrutar de esa obra. Doctor Carlos, eso es tan difícil de hacer, es imposible garantizarle a la comunidad que donde se va a hacer una obra ellos puedan ser parte de ella y disfrutarla, ¿o qué pasa con esa planificación urbana? No, yo creo que no es imposible. El tema está ligado a 2 palabras simplemente: voluntad política, que yo realmente sí creo que no hay una voluntad política ni un compromiso con ese modelo de Estado social de derecho. Yo alguna vez tuve la oportunidad de hablar con el actual alcalde cuando era candidato a la alcaldía,
y yo lo analizaba pues en nuestra conversación. Yo dudaba de algo. Yo creo que a veces algunas personas consideran que es imposible lograr acercar esas dos poblaciones, por llamarla de alguna manera. Entonces, como decía, yo para qué le invierto tanto a la comunidad si no vamos a lograr el propósito. Es posible que piense de esa manera, pero lo cierto es que no hay un compromiso real con ese fin. Yo les decía a los de Empresas Públicas de Medellín con relación a esta gran empresa, gran industria, la represa de Hidroituango, una sola persona afectada debe hacer paralizar esa obra tan grande. Me miraban feo. Yo decía, pues estamos hablando de un ser humano. El reto es que seamos capaces de solucionar el problema a todas las personas. En el caso de Naranjal ocurre lo mismo. La situación es que el afán del gobernante es salgamos rápido del problema y si somos capaces de sacar a todo el mundo como sea, independientemente de sus condiciones, salimos adelante y eso es lo que vamos a mostrar, eso es lo que los medios de comunicación van a transmitir, eso va a quedar en la retina de la gente y vea qué buen alcalde porque el ruido que hacen las personas afectadas no se va a sentir mucho. En el fondo eso es lo que está pasando. Falta de alguna manera voluntad política. ¿Que es posible lograrlo? Claro que sí es posible. Y yo creo que más en una ciudad como Medellín es una ciudad que tiene buenos recursos. Esto implicaría, efectivamente, es un cambio como de orientación para que se apueste mucho más a la solución de los problemas de las personas más vulnerables. A los de Naranjal le ofrecen solucionen el problema en la zona. Les vendemos un apartamento. De los que estamos haciendo allá. Pero yo no, ¿a qué precio? Yo no sé, yo creo que eso debe ser difícil desde que estén vendiendo apartamentos de 235 millones de pesos. Pero si usted oye al representante del gobierno dice eso. Claro. Y a cómo están pagando el metro a los que están desalojando. Exacto. Que esa es la otra cosa. Porque para es allá que iba yo precisamente, doctor, escúcheme, para que lo liga a lo que está manifestando y es ¿qué están ofreciendo? ¿Qué les están ofreciendo a los que tienen tierra, los que tienen metros de tierra en el sector? O sea, ¿cuál es la compensación? ¿Qué están vendiendo? ¿Qué les están ofreciendo? Hay algo muy, muy particular en el tema de cómo se diseñan los avalúos comerciales de esos bienes. Decíamos, eso es en la mejor tierra que tiene Medellín. Entonces uno diría, entonces la tierra más costosa. Entonces les deben estar ofreciendo muy buena plata. Pero les ofrecen una miseria precisamente porque están vendiendo algo que está con problemas. Cuando salgan de ese problema se dispara. Pregunto, ¿quién fue el gran ganador de todo ese juego? Pues el que va a invertir, el que está invirtiendo, porque detrás de todo esto hay inversionistas muy poderosos quienes están ganando la valorización. Están ganando por los dos lados. Están generando un proyecto bastante lucrativo, pero fuera de eso comprar una tierra muy barata, con el aval, con el impulso, con todo el apoyo del gobierno municipal. La pregunta entonces es, ¿para quién están trabajando nuestros gobernantes? ¿Será que es para ese interés general o para muy poquitos inversionistas? Para los que hacen realidad las diapositivas que se presentan en el Consejo de Medellín. Maribel, ¿de cuánta plata estamos hablando en promedio que se está reconociendo por metro cuadrado? Y a cómo están los apartamentos que les están ofreciendo, donde les dicen es que usted sí puede ser parte de este proyecto, quédese a vivir acá, queda endeudado en 200 millones solamente con lo que quede restando, pero a cómo se está pagando el metro cuadrado allá y a cómo están ofreciendo apartamentos. Eso depende también de la ubicación. Por ejemplo, si es en San Juan, sobre San Juan o sobre la 65, sí. Porque allá manejan dos precios. Correcto. ¿Cierto? Uno es alto y otro es bajo. Eso depende también de la persona, como de la administración la mire. Porque de igual manera no se está teniendo en cuenta el aire. O sea, a usted le pagan la tierra, inclusive algunos, pues para mí eso es una burla. Según si la casa es pobre y no la tiene muy organizada, pues le dice, le compramos la tierra porque esa casa no vale nada. Le damos a algún señor que pues tiene un apartamentico pequeño y viven dos familias, les ofrecen 11 millones de pesos. 11 millones. 11 millones de pesos por un apartamento en Naranjal. 11 millones y como son muy pobres. Entonces dígame usted viviendo como 6 personas.
¿dónde van a conseguir 6 personas con 11 millones? Que viven de la mecánica automotriz, porque el señor trabaja en Naranjal, viven de la mecánica automotriz y unas venticas de cervezas en la casa, pues a los vecinos. Son personas pobres que se rebuscan en Naranjal, y por lo general, pues así sucede con los demás. A los que sí son dueños de propiedades grandes, terratenientes por decir, a ellos sí les ofrecen ser socios del proyecto, ellos entran como socios. Doctor Carlos, sabemos que usted tiene otros compromisos y no nos puede acompañar hasta el final del programa, pero antes de que se vaya, jurídicamente, ¿qué se puede hacer o qué se está haciendo para tratar de garantizarle los derechos a estas personas que están siendo atropelladas evidentemente por la administración? Bueno, constitucionalmente existen una serie de acciones, algunas de ellas son individuales, como sería la acción de tutela, que algunos lo han intentado para ciertos efectos, nosotros ya lo hemos hecho especialmente para el derecho de petición. La burla del municipio frente a esta comunidad es permanente desde negar respuestas frente a las peticiones, pero estamos construyendo una acción mucho más colectiva para tratar de canalizar toda esta inconformidad que es una acción de grupo. Precisamente por eso se formuló una reclamación bastante completa. La respuesta que da el municipio, pues digamos hay mucho discurso pero nada concreto, y estamos efectivamente tratando de terminar esa acción de grupo que se va a presentar ante la justicia contenciosa administrativa, para que sean ya los jueces quienes determinen realmente si esto se viene adelantando en buena medida. El tema pues tiene una complejidad enorme desde el punto de vista legal, pero creo que hay muchos derechos colectivos que se vienen violentando, como lo ha planteado pues Maribel. El tema de los trabajadores que laboran allí en la zona quedan absolutamente desamparados. A los trabajadores informales les dice: usted acredite, presente pues sus declaraciones de industria y comercio, declaración de renta, mejor dicho, la sociedad no ha podido garantizarles una formalización, y les dice para poder reconocerlos como que existen tienen que haber estado formalizados, lo cual es un absurdo y una contradicción total. Es una situación que creo que... Y además pues, un insulto cuando el mismo Estado no ha sido capaz de garantizar el empleo. La culpa es del mismo Estado. El Estado social de derecho tiene que evaluar muy bien eso, y el juez se supone que está representando esos intereses, y por eso reitero, las personas deben quedar por lo menos igual. La idea es que se adelante esto. Este plan parcial pues tiene como una característica bien especial, es que realmente es para que hagan obras particulares. No es para hacer una obra pública, son obras particulares, es un negocio, no hay duda, lo cual yo diría que uno per se no se debe oponer, pero ¿cómo me va a tratar a la gente que está allá? Esa es la preocupación. O sea, tenemos que tener alternativas, y esas alternativas deben ser concertadas con la participación, lo que no se ha dado. Le agradecemos al doctor Carlos Ballesteros, me cogieron como, ¿cómo se llama la presentadora que quedó comiendo? No, pero le agradecemos al doctor Carlos Ballesteros por habernos acompañado el día de hoy. Siempre nos place conversar con él porque lo hemos manifestado, y ni siquiera es por darle cepillo, pero nos ha parecido que ha hecho un trabajo como líder social de esta ciudad muy importante, y que lo resaltó muy bien cuando estuve en el consejo. A propósito, antes de que se vaya, doctor Carlos, cuente a ver cuál es el futuro. El futuro... Porque ya empezó el futuro político. Hombre, yo creo que hay que hablar sobre el futuro de un partido que llama el Polo Democrático Alternativo, que creo que está trabajando, demostró en estas elecciones a la presidencia que está muy activo, y se está pensando en este momento qué se va a hacer el próximo año, porque vienen elecciones ya locales, y creo que hay buenas sorpresas que van a ir conociendo los ciudadanos. Muy bien. Rubén, muchas gracias a todos y a todas. Maribel, gracias por habernos acompañado y por darme la oportunidad también de participar muy activamente en esa causa que creo yo que debemos comprometer a todos los habitantes de esta ciudad. Muchísimas gracias. Muy bien, le agradecemos mucho, doctor Carlos Ballesteros, varón responsable de la ciudad de Medellín y abogado litigante. Hay un tema que podemos ligar y que me parece fundamental, y es, por estos días hemos hablado mucho de orden público en la ciudad de Medellín y de lo que está pasando en Barrio Triste, en la ciudad en general, pero ha habido muchos titulares sobre Barrio Triste, varias muertes, por ahí como una granada, mucho delito, en fin, y uno empezó a ver como que ese sector de la ciudad entre la avenida del Ferrocarril, San Juan, la autopista y no sé si Colombia o un poquito más allá, también estaba cambiando como su vocación productiva, que también era
de mucha mecánica y algo de talleres de confecciones, incluso ya hay edificios hasta bonitos allá y comerciales muy organizados, pero eso va a medias, no ha sido como muy regulado por el propio Estado, sino que ha sido una iniciativa privada la que lo ha ido cambiando. Pero ¿por qué ahí, que está más cerquita de la Alpujarra, no le han metido la muela, no le han metido el diente, como si se lo están metiendo al sector de Naranjal? ¿Será que se mueven ahí otros intereses y otros actores políticos, sociales o incluso ilegales con los que es más difícil tratar? Eso hace parte de nuestra historia, ¿cierto? Hace parte de lo contradictorio que somos como sociedad, de esa doble moral. En la Alpujarra está lo legal y cruza uno la delgada línea, claro, de San Juan y claro, puede y llegar y está a en lo la Plaza de ilegal, las ¿cierto? Luces y ya Está te la Plaza de dicen las Luces. ruedas, perico, que va a llevar mono. Pero mire, nosotros hemos hablado muchas veces y yo sé que Maribel aquí me mira y me dice que sí. Y estamos absolutamente acostumbrados a convivir en la ilegalidad, con la ilegalidad, y a ser permisivos absolutamente en toda esta clase de manifestaciones ilegales que se presentan en la ciudad. O sea, cuando usted permite un expendedor de droga en una esquina que sabe dónde es y la misma fuerza pública va a desacobrar la vacuna y por el contrario a proteger el mismo sitio, en una sola esquina, eso se repite en todos los sectores de la ciudad. O sea, empiece por todos, en todos. Solamente. Es que mire esos fenómenos, pues hablando de lo ilegal o hablemos de esa doble moral. Mire ese fenómeno de la prostitución en Medellín, ese apelativo que le pusieron a la prostitución de prepagos, y luego entonces se transforman las convenientes, sí. ¿Cierto? O sea, entonces, siempre sí. se camufla más la prostitución. Exacto, siempre se camufla más. Y además hay todo un negocio y todo un mercado montado para los turistas. Claro, pero yo tengo, ¿cierto? pero yo, y esto lo digo a título personal, yo sí pienso que cuando una mujer decide tener esa clase de trabajo es absolutamente respetable y el Estado se lo tiene que garantizar. Otra cosa es el acoso, otra cosa es lo que se degenera. Cuando la pobreza la rincona al extremo de que no le queda otra opción. Exactamente. Es que el asunto radica en que nos rasgamos las vestiduras, ¿cierto? Cuando hablamos de esas cosas en público, pero entonces por la noche el marido sí tiene todo el derecho de salir y conseguirse cualquiera de estas muchachas. Es que si ese fenómeno en esta ciudad, de que pague, eso ha pasado siempre. Y ¿qué hacían nuestros papás? A nuestras mamás las trataban como unas santas. Sí, señor. Mire, yo quiero aprovechar estos y excúseme, Camilo, que le haya cortado su intervención, porque me parece que debemos aprovechar a Maribel solamente para una cosa. Maribel, cuéntanos de su vida un poquito. ¿Usted a qué se dedica? ¿A dónde vive? ¿Qué hace? ¿Y por qué le duele tanto ese sector? Bueno, primero que todo, pues yo anteriormente o actualmente, mejor dicho, yo soy la presidenta del Sindicato de Apuestas Permanentes y Loteros de Antioquia. Yo soy madre, cabeza de familia, tenía un hogar constituido, pues, pero desgraciadamente la vida nos cambia muchas veces. Yo tuve la satisfacción de aprender a vivir la vida en la calle. Yo cuando me quedé sola porque me separé, y desgraciadamente la ley y las normas en este país no protegen mucho a las mujeres. Entonces los esposos siempre, si tú no vives conmigo, no te vuelvo a dar nada. Entonces nos toca salir a la calle con niños pequeños. Yo tenía mi hogar, pues lo que soñaba uno como mujer, cuando mira uno la realidad es otra. Entonces me tocó salir a la calle, me dediqué a vender chance por la comodidad de poder cuidar mis hijos que estaban pequeños, porque económicamente no podía pagar quien me los cuidara. Yo quiero mucho las apuestas permanentes, porque gracias a ello yo pude sacar mis hijos adelante. Entonces paso a ser una de las secretarias del Sindicato de Apuestas Permanentes cuando se conforma el Grupo Antioqueño de Apuestas, y desgraciadamente mis compañeros fallecen en esa época asesinados. Que sea esa pelea por quién queda con Claro, la renta de las apuestas esa es otra historia, legales. esa es otra historia.
legales, muy entre comillas, en el departamento de Antioquia, que generó muchas muertes, y una de las más sonadas, recuerden, ahí al frente del Éxito de San Antonio, en todo Junín, en un segundo piso, estalló una granada que había lanzado, parece que o fue o era un soldado activo quien lanzó la granada y fue capturado por ahí en un localcito muy cerca mientras se cambiaba la camisa, y ahí se dieron 2 muertes. Incluso recuerdo como anécdota que víctima de esa granada fue el periodista Jairo Calle Conejo, que pasaba por el sector y unos vidrios le cayeron y lo alcanzaron a cortar un poco en la espalda. Ahí se dieron muchas cosas. Y en esa lucha, lastimosamente cayó mucha gente de Jardín. Sí, señor. De apellido Restrepo, gente muy querida. Bueno, Maribel. Entonces yo continúo. Yo, cuando se genera pues esta, porque fue una problemática cuando se hace la transición en Antioquia y se forma el monopolio de las apuestas, la lucha pues es infructuosa para el gremio, se despiden más de 32.000 trabajadores de las apuestas. Entonces, ¿cómo podemos decir que porque existe el chance manual en Antioquia? Esa es una forma de sobrevivir de los trabajadores, y es un problema que el Estado no ha sabido tampoco regular. Entonces, yo también hago parte de las trabajadores de Ghana, pero la administración me bloquea la máquina. A mí me toca irme a trabajar manual en Naranjal, porque yo tengo que seguir sobreviviendo y alternar pues con otras actividades, pero pues honradamente, porque yo no sé hacer otras actividades fuera de lo que yo aprendí a hacer honradamente. Para mí es un trabajo honrado, que es una lucha que tenemos en el momento, y debido a mis conocimientos pues sindicales, los pocos que he adquirido, los trabajadores, algunos comerciantes me piden asesoría, me solicitan que los asista, que asista a reuniones en el consejo para mirar pues mi punto de vista. Yo les doy mi punto de vista y formamos un comité. Tratamos de acercarnos a algunos líderes en Naranjal, pero pues se obtuvo totalmente rechazo, especialmente con Naranjal. Yo me puse a disposición, pero pues lo que pasa es que como pensamos diferente, nos tocó formar el comité. Pues hasta ahora tenemos ese comité y nos pusimos en la defensa de los trabajadores, porque yo también hago parte de los trabajadores. Bueno, le agradecemos a Maribel Villa Fandiño. ¿De dónde es ese apellido? Fandiño. Pues mi abuelo era bogotano, mi madre es del Tolima. Le agradecemos mucho por haber estado acá compartiéndonos su situación, el trabajo que está haciendo ¿Qué diga usted? Con mucho gusto y siempre a la orden. Señores, César, hablamos en 8 días. Claro que sí, Rubén Darío, a todos los oyentes un agradecimiento por continuar en la sintonía, don John Graciano, que está en el Control Master, y no tomen tanto, muchachos. Camilo. Regulen un poquito. Yo estoy muy juicioso, Adolfo. Hombre, este Camilo me tiene descrestado hoy, muy bien dateado, dateado. Como siempre, quedamos con Rubén. Antonio. Sí, les agradecemos mucho, gracias a John Graciano, que llegamos a todos los receptores. Vamos a terminar el programa del día de hoy con nuestra sección de literatura. Un abrazo, chao. Literatura con Antonio Vázquez Velázquez. Buenas tardes. Ha muerto una de las grandes escritoras, no solamente del continente africano, sino del mundo. Me refiero a la escritora surafricana Nadine Gordimer. Nadine Gordimer, Premio Nobel de Literatura de 1991. Nadine Gordimer nació en el año 1923 en una pequeña población del norte de Sudáfrica, y desde muy joven se sintió atraída por la literatura. Tuvo una vocación literaria muy precoz. Ya a los 18 años había escrito sus primeros relatos. Además de novelista, cuentista y ensayista, Nadine Gordimer fue una gran luchadora contra el apartheid. Nadine Gordimer trabajó a la par con el ya desaparecido también gran maestro Nelson Mandela en la lucha contra el apartheid.
de manera que es de elemental justicia hacerle un reconocimiento a la operaria y a su trabajo político en favor de la defensa de los negros africanos. Honro y memoria a Nadine Gordimer. Feliz tarde y hasta el próximo programa. Punto de vista. Punto de vista. Los comentarios, las opiniones y análisis con la gracia que tiene la política. Punto de vista. Dirige Rubén Darío Benjumea. Punto de vista. Decimos todo.